Escuchas Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Radio Faro, somos radio. Radio Faro vuelve. Programación apta para todo público. Radio Faro, FM. Cultura metalera. Un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal. Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Cultura Metalera. Cultura Metalera es un espacio de divulgación, estudio y disfrute del metal para todas y todos los interesados en nuevos temas, porque el heavy metal no solo es música, es una cultura. Mi nombre es Adriana Hernández, antropóloga social, y en conjunto con Alfredo Nieves, coordinador del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal, los saludamos. Hola Alfredo, ¿cómo estás hoy? Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buen día, buen sábado, pues ya estamos aquí listos para empezar una nueva emisión. Saludamos a un auditorio también muy especial del cono sur del continente, específicamente porque tenemos un invitado de lujo hoy, el doctor José Ignacio López Ramírez Gastón de el Perú. Así es, le damos la bienvenida a José Ignacio. Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, cansado, mucha chamba en esta época de pandemia, y uno trabaja 5 veces más, pero bien, contento, todo el día trabajando con cosas de música. Me da mucho gusto que me hayan invitado y los saludo porque además no solamente soy invitado, sino ya los conozco, ya no he tenido la oportunidad de estar con ustedes allá en México, ¿no? Y con Alfredo ya unas 2 veces, contigo Adriano la vez pasada, y disfrutamos de un gran concierto así de la nada, un minuto antes de que termináramos todos encerrados. Así que muy buenos recuerdos, gracias por invitarme. Así es, Ignacio, justo lo mencionábamos en el programa pasado, antes de que nos encerraran a todos, todavía pudimos ir a un último concierto. Bienvenido nuevamente, hoy estaremos platicando contigo de un gran tema, justo de los modelos de exclusión y seclusión en el desarrollo de metal en Perú. Y pues, ¿qué más? Tú eres el indicadísimo para que nos estés conversando sobre estos temas. Nacho, antes de que nos vayamos directo sobre el tema, ¿nos podrías platicar de ti, sobre tu experiencia académica y tu vínculo con el metal para que te vaya conociendo todo nuestro auditorio? A ver, te paso mi ridículum. Sí. Ridículum es bueno, yo nací en Barcelona, pero llegué a vivir al Perú porque mi madre es peruana, y llegué a vivir al Perú en 1974. Que eso va a tener que ver con el inicio de mi colegio y va a tener que ver con algunos de los temas que vamos a tratar, porque justamente de alguna manera el contraste cultural me ayudó a tener otra percepción también de lo que ha pasado en el Perú políticamente y en relación al metal. Y bueno, después aquí estuve saltando de un lado para otro. En 1992 me mudo a Ohio, donde hago mi licenciatura en estudios comparados, ¿no? Y desde estas épocas he venido tratando justamente los problemas de relación en el proceso, digamos, postcolonial, cuando el término todavía en Latinoamérica no era muy de uso entretenido cotidiano. Entonces hice mi licenciatura en estudios comparados y me dediqué más bien en ver, por ejemplo, el rol de los procesos de imaginación en la construcción de los discursos latinoamericanos, justamente que tienen que ver con nuestras formas de construcción y identidad. Ese fue mi tesis de licenciatura, fue el rol de la imaginación europea en la construcción del mito de Quetzalcóatl, justamente, porque ¿no? Yo trabajaba mucho con México en esa época. Entonces, eso es el 92, terminé mi carrera en el 97, me fui a vivir a California, y en California es donde he hecho, entre California y Tijuana, realmente viví en Tijuana y trabajaba en California, como mucha gente, ¿no? En San Diego. Y aprovechando que estaba en la zona de frontera, postulé a la maestría en música y al doctorado en música, y ahí es donde he terminado mi maestría y mi doctorado, en la Universidad de California en San Diego, entre palmeras y surfos, ¿no? Y durmiendo en Tijuana. Y luego ya, cuando terminé mi doctorado en el 2010, o sea, terminé los estudios de doctorado, me vine de regreso al Perú.
y estoy en el Perú desde el 2010 hasta ahorita, y más o menos lo que he hecho en relación a los musicales, tan pronto llegué a Perú, empecé a trabajar en la Universidad Católica primero, y ahí, en lo que era la Escuela de Música, como profesor, cuando aún no era facultad. Luego ya en la facultad, luego también me integré al Instituto de Etnomusicología de la Universidad Católica, donde soy investigador principal, y últimamente al Instituto Ribagüero también, que es una especie de extensión de la Católica, como investigador. Y luego en los últimos años también, desde el 2017, he estado trabajando en la Universidad Nacional de Música, que es el antiguo conservatorio, que está convirtiéndose ahora en universidad. Y ahí estoy a cargo del área de Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, ¿no? Entonces ahí trabajo con las relaciones entre música y desarrollo tecnológico, que a veces uno malentiende y piensa que eso significa simplemente, no sé, hacer música de estudio y grabación o algo así, pero hasta el metal también es una cosa que está íntimamente vinculada con el desarrollo de las máquinas contemporáneas, ¿no? Tanto en grabación como en producción y como en sonoridad y todo lo demás. Y entonces ahí es donde me encuentro ahora. Luego lo que faltaría mencionar, a ver qué me falta, publicamos en el 2018, después de muchos años de darle vueltas en la cabeza, o a lo mejor si quieren en orden, no sé, cuando yo estudiaba el doctorado en California, fui profesor asistente del curso de Heavy Metal. Entonces, cuando llegué al Perú, la pregunta que me hacía yo o sea, es más, ni siquiera me lo hice como pregunta. Yo llegué al Perú y dije, ya, pues normal, ¿no? Vamos a armar un curso de Heavy Metal. Y pum, me di un cabezazo contra la pared porque no era tan fácil como yo había pensado, ¿no? Que es un tema bien importante a tratar, ¿no? Justamente es el contexto histórico-social y la cultura nacional del Perú no estaba preparada en el 2010 para poder discutir temas de metal de ninguna manera. Entonces, lo que entré a dar es historia del rock, que era un poco más fácil de entender como opción, pero que también era un problema y un conflicto muy fuerte, sobre todo con los estudiantes que veían el rock como algo alienado, extranjerizante, invasor, ¿no? Entonces, había muchas disputas también en ese proceso. Luego, lo que ha pasado, bueno, yo he seguido trabajando igual como profesor en muchos cursos y haciendo otras cosas, pero lo que ha pasado en los últimos años que ha sido interesante es que en el 2018 por fin logramos publicar un libro que lo sacamos de la manga justamente porque no había respuesta, digamos, académica, con Giuseppe Risica, con Pino, un amigo de toda la vida, de cuando éramos jóvenes metaleros caminando por las calles de Lima, fastidiando a la gente. Entonces sacamos un libro, por fin, de lo que había pasado en los inicios de los 80, de lo cual había sido nuestra experiencia con el metal. Ese fue el primer libro que salió, y fue fabuloso porque generó todo un problema también, porque, bueno, toda la gente que no había estado, que llevaba 10 años diciendo que iba a ser un libro, pasaron a dos opciones, o la opción activa o la opción completamente ya fue la vida y se acabó todo, ¿no? Ya alguien más lo hizo. Pero generó toda una conversación, una disputa, hizo que la gente peleara sobre si las cosas eran ciertas, faltas, qué se dijo, qué no se dijo. Me parece que fue muy útil, porque ahora sí yo veo que hay todo un boom, digamos, de la recuperación, que en parte está relacionada con este libro que generó mucha controversia y conversación. Luego, inmediatamente después de eso, yo logré que en la maestría de musicología se diera un módulo de heavy metal. Bueno, en realidad lo infiltré, o sea, me dijeron a mí, ya, tú tienes un módulo, da un módulo sobre el tema que a ti te dé la gana. Y dije, se fregaron, pues ya, metal, ¿qué vamos a hacer? Y metí un módulo de metal en el curso de música popular urbana. Entonces y ese fue un lugar fabuloso porque resulta que muchos de los estudiantes de musicología eran metaleros y querían estudiar metal, pero no tenían cómo estudiar metal porque nadie se los había presentado muy claramente como opción. Entonces de ahí formé es más, habían varios de los alumnos que estaban ahí, yo les dije, miren, este módulo, que son como 5 o 6 clases, sería terrible que abramos todas estas incógnitas con respecto al metal y se quede aquí, ¿no? Sería terrible porque entonces, ¿para qué lo hicimos? Entonces, de ahí yo decidí formar el Grupo Peruano de Estudios del Metal y llamé y convoqué a todos los que estaban trabajando y estudiando metal. Nos reunimos, en una primera reunión entre la primera y segunda reunión vino todo el mundo, y después de que vino todo el mundo ya se aposentó un pequeño grupito de trabajo, que no es tan pequeño, donde tenemos unos 10 a 12 miembros activos, de los cuales entre semiactivos, activos y recontraactivos, ¿no? El núcleo son como 3 o 4, son 4. El núcleo son 4 personas que son súper activas, tenemos otras que nos ayudan en muchas cosas, pero no tienen tanto tiempo tampoco, y así. Bueno, entonces
Y luego, como para terminar el tema académico, logramos un poco a través de este grupo de trabajo hacer la primera exhibición o exposición de metal en el Ministerio de Cultura del Perú. Y eso sí ya fue como algo eh, eh, igualmente histórico, ¿no? Porque lograr, imagínense, ¿no? O sea, tener que esperar al año 2020 o 2021 para poder estar, para que el ministerio nos diera un primer espacio, es una locura, pues, ¿no? Ahora, y eso que no nos dieron tanto espacio, más bien nos dijeron, ahí está el cuarto, hagan su exhibición. Eso que quede bien claro también, con otras broncas que podríamos conversar para pelearnos, que serían muy entretenidas, donde hay gente que ha pensado por algunos lugares del mundo que nosotros de alguna manera recibimos fondos de la católica o recibimos fondos del ministerio. Ojalá, si me pudieran acusar de ser mala onda por tener plata del ministerio, yo feliz que me den algo para trabajar. Pero la verdad es que no, o sea, literalmente las fotocopias las hemos hecho nosotros. O sea, no, cero. O sea, ahí está el cuarto, por poco no nos dicen barra en el cuarto, ¿ya? O sea que no, tampoco ha habido mucho apoyo, sino sinceramente todo eso que se ha logrado académicamente en los 2 últimos 3 años de exposición ha sido no solamente picando piedras, sino fuerza bruta, ¿no? O sea, la prepo. Es decir, si no me dan puerta, vuelvo a mandar otro correo, si no, te toco la puerta en el ministerio y te digo, y ya hasta llega un momento en el cual ya no te pueden decir que no, porque qué razón te van a dar para decirte que no. Y tú le dices, no, es que no hay fondos, no, los pongo yo. No, es que no hay espacio, no, pero es que estas fechas están libres. No, es que yo lo hago. Entonces ya llega un momento en que, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Ya, pues que lo hagan, que no fastidien, ¿no? Pero, bueno, esa es un poco la idea de todo. Podríamos hablar para siempre, ya saben, pero es un poco la idea que engloba el tema del trabajo que he venido haciendo académicamente. Y lo último sería, bueno, que ahora ha salido este libro que sale en estos días de música metal latinoamericana, y ahí tengo un capítulo que justamente el capítulo, y por eso el nombre que le había puesto, porque esto de alguna manera se está presentando por primera vez en inglés, va con el nombre del artículo que yo he escrito, que se llama Sounds of Exclusion and Seclusion, Peruvian Metal as a Model for Cultural Self-Segregation, que es un poco el tema que yo trato, ¿no? El tema que yo trato es un poco la frontera, digamos, ¿no? La frontera entre mundos. Todas las fronteras que hay entre mundos, esos son los temas que más o menos me interesan a mí, ¿no? Bueno, no sé si eso sea suficiente o ya se durmió todo el mundo, pero ese es mi ridículo de trabajo, más o menos. Así que en esas estamos. Gracias, José Ignacio, gracias por presentarlo. Ya tuvimos la oportunidad de platicar un poco también acá en México en 2 ocasiones con respecto a esto, para que nuestro público también vaya conociendo un poco más de lo que está pasando, y específicamente haciendo un vínculo con el tema que estás proponiendo para el programa de hoy, que tiene que ver con este capítulo en inglés que ya se publica en este mes. Quería preguntarte específicamente qué estaba pasando en Perú cuando ya estaba en expansión la New Wave of British Heavy Metal. ¿Cuál era el contexto político donde Perú iba a recibir esta nueva influencia de metal? ¿Qué estaba sucediendo en Perú en esos años, José Ignacio? Lo que tenemos que hacer es retroceder un poquito y ver cómo llega el Perú a ese momento de 1982, 83, 80 en adelante, si quieres, por el tema político en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, desde mi experiencia de vida, digamos, ¿no? Cuando yo llego al Perú, todavía estamos con la última etapa de lo que se llamó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? En 1968, el jefe del equipo militar, digamos, ¿no? Del Perú, toma control del gobierno, va a buscar al presidente del momento, lo mete en un avión y lo manda fuera del país y lo deporta, y empieza el gobierno revolucionario etapa 1, ¿no? Este es Velasco Alvarado. Entonces, Velasco Alvarado era un militar, ¿no?, que no tenía necesariamente un posicionamiento tan claro políticamente de izquierda o nada necesariamente por el estilo, pero sí habían una serie de discursos de izquierda que estuvieron fuertemente insertados dentro de ese primer gobierno. Entonces ahí hubo un cambio entre una especie de centro-izquierda que estaba un poquito, para algunos, más hacia la derecha que realmente hacia centro-izquierda, que era el gobierno de Belaunde, ¿no? Y de pronto y tenían, a ver, es que son tantas cosas que es difícil,
El gobierno de Belaúnde se enfrentaba a un Congreso que tenía una mayoría más bien de un poco más de izquierda a centro realmente que el caso de Belaúnde y Acción Popular. Entonces estaban en un deadlock, o sea, no podían chambear porque todo lo que el presidente quería hacer, el Congreso se lo denegaba. Es decir, lo mismo que está pasando ahorita después de tantos años y hemos tenido, no sé, 3 presidentes en 6 meses, ¿no? Pero igualito, igualito, o sea, tumbo al Congreso, el Congreso me tumba a mí, entonces yo me tumbo al Congreso, y así se la pasan, ¿no? Entonces igualito eso más o menos estaba pasando. Entonces en ese entrampado, de alguna manera, es donde la dictadura de Velasco Alvarado comienza. Ahora, la dictadura de Velasco Alvarado comienza y es importante en relación al desarrollo del metal, porque parte del posicionamiento importante por parte del gobierno era la idea de tener una visión del europeo, del norteamericano, que es lo que nos interesa a nosotros para el tema del metal, como una fuerza poderosa en el sentido negativo, que invade el país, que controla el país. Una de las primeras acciones que realiza Velasco Alvarado es tumbarse a las compañías petroleras con las que había consorcio y con las que había negociado con el gobierno. De un día para otro llega con los tanques y saca a las compañías extranjeras del país. Entonces empieza un discurso muy fuerte, que tuvo su parte positiva y su parte negativa, a favor de la continuación de los mitos indigenistas de periodos anteriores, ¿no? Entonces, y sobre todo hubo un posicionamiento del andino por encima también de las otras áreas del país, en un intento por reivindicar también la cultura milenaria de los incas, ¿no? Entonces, en el sentido del desarrollo de esta cultura del Inca, se desarrolla una cultura también que posicionaba de alguna manera al campesino como el símbolo del agro peruano y al mundo del agro peruano como el símbolo del progreso del desarrollo nacional unificado o integrado. Entonces, dentro de este contexto, en el cual ya teníamos un historial antiguo que es muy difícil de explicar acá, con Mariate y, si quieres, desde el Inca Garcilaso de la Vega, con sus discursos sobre el Inca superior por encima de los precolombinos, que eran los bárbaros, o los pre-incas eran los bárbaros y los incas eran el imperio perfecto, el imperio bello, ¿no? Entonces, esos discursos empiezan a repetir, y son elementos populistas importantísimos en el desarrollo del gobierno. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque más allá de lo bueno o malo que tenga, en el caso específico del rock o en el caso específico del metal, nos enfrentamos con el problema de que la llegada del rock de alguna manera se ve mellada o se ve contrastada con un discurso que lo presenta como un factor negativo dentro del desarrollo nacional. Es decir, es más recomendable, es más, dentro de las directivas específicas de gobierno habían temas como hemos metido la pata al aceptar culturas que no son nuestras, hay culturas que son foráneas que tratan de ingresar en nuestro ambiente y que son extraídas de un lugar al que no pertenecen y son copiadas por nosotros. Hay un montón de discursos solapas, como decimos en el Perú, así tangenciales, sutiles, en los cuales están diciendo que el problema no solamente es, por ejemplo, productos o ideas, sino hasta culturas que no nos pertenecen y que hay que encontrar la forma de eliminarlas porque no son nuestras. Y luego, lo que sucede también es que el gobierno toma control de los medios de difusión, ¿no? Entonces toma control de la televisión, toma control de los periódicos, toma control de todo. Entonces el discurso era unitario, y ese discurso unitario tendría que ver con los parámetros específicos de valoración del gobierno y del discurso nacionalista del momento. Entonces, ese es el marco, ¿no? Si quieres, en general, ese es el marco en el cual de pronto, ¿no? Una vez, bueno, muere Velasco, o bueno, ya en su último año empieza a decaer, digamos, un nuevo gobierno militar entra, pero es un gobierno militar más de transición, digamos, que es el de Morales Bermúdez. Morales Bermúdez entra en este proceso de transición que terminaría en las elecciones de 1980, donde ganaría Belaúnde nuevamente, porque claro, se aprovecha el discurso de que había sido expulsado, no lo habían dejado terminar, etcétera, etcétera. Entonces él toma el gobierno y durante este proceso, ya había empezado durante los años 70, empieza a haber una apertura mayor a la importación, a la producción de discos de rock en el Perú, y dentro de ese ambiente un poco donde los chicos de esa generación empiezan a escuchar pop ya más en la radio, rock más en la radio y cosas por el estilo, dentro de un sector de la población, no todos los sectores, nos llega toda la invasión del pop, y dentro del pop, como un elemento más, digamos, está el New Wave of British Heavy Metal.
Es decir, el New Wave of British Heavy Metal es igual, escuchabas The Number of the Beast, y después de The Number of the Beast venía Cars de Gary Numan, y después venía Madonna, no sé, y todo el mundo escuchaba más o menos lo mismo, ¿no? Toda la variedad del pop existente, incluyendo, empiezan a llegar hasta revistas alemanas como Pop Rocky y Bravo, ¿no? O revistas de rock en general, Rolling Stone, lo que sea. Entonces la gente, ahí es donde empieza, y recién en ese momento, digamos, empiezan a haber ya las primeras divisiones en los colegios, por ejemplo. Normalmente somos chicos de colegio de entre 1978, 79, hasta 1882, 83, empezamos a tomar una ruta alternativa, por ejemplo, entre cosas como ya segregarse dentro del ambiente mismo del rock nacional y declarar pertenencia, por ejemplo, en el caso del metal, ¿no? Ahora, el metal era un caso peculiar que nos daba ciertas cosas que ya discutiremos de alguna manera o que podemos discutir ahorita, ¿no? Pero digamos, ese es el ambiente en el cual se empieza a fomentar el rock, el rock, y dentro del rock simplemente como una faceta más, entre comillas, el metal. Bueno, hay muchos true metal ahorita que te dirán que no, mentira, ellos nunca en su vida escucharon a Madonna o que, ¿no? Y te puedo dar ejemplos hasta de cantantes, metaleros, etcétera, de ahora de bandas muy famosas del metal nacional que yo los he conocido cuando tenían 15 años y les he dado su primer cassette de Iron Maiden cuando escuchaban Prince y Michael Jackson, ¿no? Pero sí, lamentablemente no tengo fotos, si tuviera fotos sería un éxito, ¿no? Pero ya no. Bueno, eso es más o menos en rasgos generales. Ahora, podemos irnos con mucho detalle a los aspectos del desarrollo político específico por parte del gobierno y cómo afecta al rock, que es un tema también álgido hasta el día de hoy. Ese es un temón, ¿ya? Ese solito es un temón, porque el metal, como considerado, digamos, en el Perú como subparte de toda la movida del rock, se ve influenciada por el gobierno de Velasco, y todo el mundo está peleando desesperadamente por decir si Velasco fue un monstruo o Velasco fue un mártir, si Velasco fue bueno, si Velasco fue malo, si Velasco destruyó el rock o si Velasco ayudó al rock, o si gracias a Velasco se desarrolló. Y ese es un gran tema de disputa que no tiene nada que ver con ni con el metal en el fondo, ni con el rock realmente, sino tiene que ver con el posicionamiento político y los nuevos movimientos de posicionamiento político que buscan reivindicar a personajes específicos. Entonces, al final de cuentas, el punto de disputa ya no es realmente ni el rock, ni es tampoco el metal, sino el tema se convierte en Velasco, si Velasco fue bueno o fue malo. Es bien interesante ese tema, ¿eh? Es todo un rollo, porque han salido varios autores y yo estoy publicando justo este mes un texto sobre eso, ¿no? Sobre que incluye los temas de esta transición que hizo que muchos rockeros de los años 60 no supieran qué hacer, ¿no? No supieran cómo pasar por esa transición, qué decir o qué no decir, y cómo lograr triunfar dentro de ese ambiente, porque también las bandas de rock de los 60 lo que querían era triunfar, sacar un disco, ganar plata, no era que quisieran necesariamente salvar el mundo, ¿no? Pero de costadito nomás. Lo importante era triunfar, sacar discos. Entonces ahí hay todo un conflicto, y ese conflicto deja un vacío, que es el vacío que toman las primeras bandas de metal más o menos a principios de los años 80, como en el caso de Óxido, que son los chicos de colegio que empezamos a ser influenciados por bandas como Black Sabbath, o que empezamos a escuchar, ¿no? que saltamos rápidamente de escuchar Dynasty ¿no? de Kiss, a retroceder un añito más y empezar a ver a Gene Simmons vomitando sangre, y empezar a retroceder y después decir, vamos a escuchar Black Sabbath, y empezamos a retroceder, ¿no? Entonces, ese trabajo de retroceso que se hizo a principios de los años 80 es un trabajo artificial, en el sentido de que no es el resultado de gente que de alguna manera evolucionó y siguió el linaje de rock de un periodo anterior, sino que hay un quiebre muy claro, y recién los chicos en los años 80 empezamos a buscar y tratar de informarnos, digamos, de lo que había pasado antes, y si es que habían o no habían bandas, y empezar a escuchar y empezar a generar sonido muy en base al sonido que llegaba de fuera, y no en base a ninguna tradición que se hubiera construido en el país. Eso lo hemos venido a aprender, digamos, o a validar o a promocionar mucho tiempo después, ¿no? O sea, es decir que en esta etapa justo lo que predominaba, era esta influencia extranjera. O sea, las bandas que estaban siendo emergentes en esos momentos estaban, no sé si está correcto decir la palabra copiando o emulando el sonido justo de esta nueva oleada, ¿cierto?
O sea, las bandas, bueno, todo músico que hace música está copiando a alguien, a empezar, pero y lo que yo diría más bien y defendería, que es que en muchos casos para un chico limeño, digamos, urbano, de los principios de los 1800, el metal era tan extranjero como el huayno, o tan extranjero como la música del Amazonas, a menos que vivas en el Amazonas. Pero para la Lima urbana de más o menos 1980, realmente la población no necesariamente, la cumbia sí te diría que está perfectamente formada dentro de ese ambiente, pero la música tradicional andina, en algunos casos sí, pero realmente no tanto. O sea, el ambiente urbano es diferente. Tú estás bombardeado por otras cosas, por la televisión también, justo en ese momento de transición, ¿no? Antes has tenido otro discurso, en los 60s y 70s, ¿no? De acuerdo, Ignacio. ¿Cuál es el primer tema para esta primer selección musical que nos preparaste? Soy inocente. ¿Cuál es el tema? Que van a pasar es de Óxido, ¿cierto? Cierto. La muerte de Óxido, ¿no? Exacto. Sí, Óxido, y Óxido es bien importante, obviamente, porque podríamos hasta decir que alguien podría decir que es la primera banda o algo así, o la banda de transición o una cosa así dentro del metal nacional, que ni siquiera necesariamente es tan heavy metal, porque es un poquito a veces más denso que para llamarlo exactamente heavy metal, pero muchos consideran que es más, alguien por ahí, nuestro amigo Franco Bogiano, que escribe en Resistencia, lo llamaba el eslabón perdido del metal peruano, ¿no? Es como esa cosa de transición que tiene que ver con esas primeras bandas un poco de chicos de colegio que empezaban a escuchar Black Sabbath y que empezaban a escuchar interesarse por el periodo de los años 70 más que los 80, empiezan a sacar estos productos densos, pesados, que tienen que ver con una serie de otras problemáticas que no hemos mencionado de los años 80, que es el periodo de alguna manera, todo el periodo, incluyendo el periodo de Velasco, fue un periodo de crisis extrema. Entonces, como siempre cuento en este tipo de reuniones, o sea, yo iba con mi abuelita a comprar a la tienda, pero no porque mi abuelita quisiera sacarme, sino que así cada uno podía llevarse una bolsa de arroz, y así eran 2 bolsas de arroz, igual y la leche, y así sucesivamente. Tú ibas a Super EPSA, que era el mercado de gobierno, y literalmente estaba vacío como en película de apocalipsis zombie. No había nada y había una bolsa rota con un poquito de arroz que iba cayendo, y todo veías cómo lo encontrabas en un mercado negro, etcétera. Entonces, todos los que crecimos en esa etapa, de alguna manera, y somos fácilmente impresionados por la cultura del pop, por el bombardeo de este tipo de sonoridades, generamos una especie de cultura mixta en la cual tienes un discurso bastante marginal en el sentido de la vida cotidiana, bastante antisistema, pero que está mezclado con esos discursos antisistema que provienen realmente de afuera. Entonces, como una visión muy peruana, muy urbana, muy limeña de lo que está pasando en los discursos, digamos, post-hippies de las bandas que terminarían influenciando después al heavy metal, ¿no? Entonces, de alguna manera, influencias más fuertes podrían ser Led Zeppelin, Black Sabbath, o algunas otras, bueno, Motorhead ya es otro tema, pero muchas bandas de setenteras. Hay muchos sonidos setenteros, y ese sonido setentero, una especie de sonido post-hippie un poco más duro, es el que influencia a todas las bandas iniciales del metal, Almas Inmortales, Dharma, a pesar de que Dharma suena más metal, o más British Heavy Metal, Óxido, el mismo Armagedón que aparece en el 87, Orbus, que es un poquito más metal, pero todos tienen esta influencia fuerte de un discurso por hippie romántico presentado a nosotros a través del mass media, ¿no? Así es, Ignacio. Bueno, vamos a escuchar Óxido, el ángel de la muerte. Hace 1000 milenios, el canto que salió del abismo fue el grito de las heridas infernales, hasta que incluyó un maldito ser, al que se le dio una espada y poder para destruir el mundo, y las cabezas estremecieron bajas ante la mirada del ángel de la muerte.
Radio Faro FM. Radio profesional. Para mi comunidad. Somos radio. Escuchas Radio Faro. Radio Faro. Escuchas el tráfico, el metro, la gente apresurada, los noticieros, campanas, pasos, choques. Desconéctate del ruido. Escucha, imagina. Músicas orientadas. Tienes una cita con los sonidos del Oriente todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Faro. Músicas orientadas. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como @ Radio Faro FM. La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Cultura metalera. Regresamos a Cultura Metalera. Estamos platicando con José Ignacio López Ramírez Gastón sobre el metal en Perú y problemáticas específicas para su surgimiento y desarrollo. Queremos antes enviar un saludo a nuestra querida amiga Verónica Luna del Instituto Politécnico Nacional y también a Eric Alanís del grupo Next Metal Mexicano. Muy bien, regresamos, José Ignacio. Ahora nos surge esta pregunta con respecto a esta conformación y surgimiento del metal peruano. ¿Cómo lo reciben las diferentes clases sociales a estos nuevos sonidos y dónde se va a manifestar con respecto a las juventudes peruanas? Ya, bueno, y como habíamos pronosticado, se nos fue el tiempo, ¿no? No vamos a terminar ni hablar y vamos a entrar 2 horas más. A ver, entonces... Hacemos otro programa si es necesario. Le pongo el acelerador. Entonces, nosotros hablamos rapidito un poco de esta idea del andino, de esta idea del agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Esa idea representa no solamente una cuestión de marginalidad, una cuestión de fraccionamiento nacional, sino también tiene que ver con un contraste contra Lima. Entonces, Lima contra Lima un poco, ¿no? Porque Lima había sido considerada por algunos autores, yo lo he puesto en algunos textos, es más, como el antiperú. Lima es el antiperú. Lima es ese lugar donde la gente está sentada mirando hacia el mar, esperando que lleguen los españoles o los europeos a rescatarlos, dándole la espalda al resto de la nación. Ese es un discurso simbólico muy fuerte. Entonces, de todas maneras, ya el ciudadano de Lima y el joven de Lima viene con falla desde el punto de vista simbólico, político, ideológico, como no perteneciente realmente a la totalidad del país. Y los únicos que sí de alguna manera representan dentro de la ciudad de Lima a la totalidad del país son los migrantes, sobre todo los migrantes, o sea, los migrantes externos, que son los que vienen principalmente en muchas olas, pero sobre todo en grandes olas durante los años 50 y todas las décadas que proceden. Entonces, en ese momento empieza a generarse la música chicha urbana, en un ambiente donde ya más bien la idea había sido de esta Lima señorial, Lima virreinal, Lima chabuca grande, ¿me entiendes? Es como una especie de Edith Piaf peruano. Entonces no era un discurso popular, sino era más bien un discurso donde la sonoridad de Lima estaba representada por las élites, ¿no? Elegantes, ¿no? De elegantes, y por esa Lima que se va, como decía el Chabuca Grande, ¿no? La Lima que se nos va, la Lima virreinal. Entonces dentro de esa Lima virreinal hay toda esta especie de percepción, y justamente de alguna manera este es un momento de ruptura, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Si de alguna manera la música, la cumbia sí representaba la migración, la música criolla representaba una especie de amalgamiento nacional costal, pero sí, no de clase necesariamente, pero sí de contraste entre lo urbano y lo que era de tercera clase, que era lo rural, ¿no? Entonces era lo criollo limeño, era como que no necesariamente elitista, pero sí con una sensación de superioridad sobre el discurso del Ande. Y el discurso del Ande había sido introducido en el tema de la política. Entonces la pregunta era, ante semejante situación, ¿no? ¿Qué podíamos hacer con el metal? Porque el metal podía ser rápidamente visto como simplemente el resultado de un montón de niños confundidos, ¿no? De clase media, indiferentes y privilegiados y responsables que realmente no sabían lo que sucedía políticamente. Entonces esa es una representación que se hace de los primeros movimientos metaleros, donde los chicos empiezan a tener esta respuesta sin es un poco a lo mejor simplista decir lo clásica pelea entre lo político y lo político en el metal,
pero lo que están diciendo los chicos es, mira, este es un desastre político, este es un desastre, yo a dónde voy y a dónde me refugio. Yo me refugio en la sonoridad, en la agresividad, en lo que yo comprendo como una especie de antisistema, por más simplificado que sea, como niño, o sea, porque estamos hablando de niños de 13 años, de 14 años, ¿no? O sea, yo cuando estaba escuchando metal, yo tenía 12 años, 13 años. Entonces éramos chicos de 12, 13 años que cualquier cosa que nos sonara de alguna manera a rebelión, a contraste cultural, a ataque, a agresión generacional, etcétera, iba a ser rápidamente aceptada, sobre todo en un espacio de crisis y fragmentación social y política como la que vivía el Perú. Entonces era un poco, como diríamos en el Perú, en jerga, una cultura alpinchista, ¿no? O sea, todo me llega altamente, ¿no? O una versión así como psicofiló, todo me llega altamente, estoy harto de todo, y de alguna manera mi sistema limeño ha colapsado. El sistema limeño social ha colapsado totalmente, ya no es funcional, entonces dentro de esta disfuncionalidad simplemente uno tiene que salir a las calles a ver con qué se encuentra. Entonces, de alguna manera, me parece que el metal en el caso peruano no solamente fue el primer movimiento de underground, el primer movimiento subterráneo, sino que también fue el primero, de alguna manera, dentro de estos ambientes, en romper con las brechas fuertes que había de clase en el país. Es decir, ahí, y eso lo hemos comentado mucho con otros amigos también de la época, ahí es donde yo creo por primera vez dentro del ambiente de estos ambientes en particular se empieza a romper toda esta división, porque como les decía, Lima es muy virrenal, y al ser muy virrenal, realmente las diferencias de clase, las diferencias de raza son muy fuertes, ¿no? Hasta ahora hay un poco, pero ya no tanto, pero en ese momento de transición sí eran muchísimo más fuertes, ¿no? Yo lo sé porque yo he tenido esa experiencia, o sea, yo soy un blanquito miraflorino de Lima, que es algo decir como un presa de, no sé, ¿cuál será la colonia más De Polanco. de Polanco o algo así? Entonces yo crecí en ese ambiente, o sea, yo crecí en un ambiente donde yo salía a la calle, iba a un concierto metalero en algún lugar perdido de Lima y puede ser que la gente me empezara a mirar y decir, ¿qué haces acá, no? Este, o la gente se molestaba si yo no tenía para el pasaje del micro, pues, ¿no? Porque decía, anda, mentiroso, ¿cómo no vas a tener? No tengo, pues, ¿qué quieres que haga, no? O sea, ahí se empieza a romper un poco, se empieza a romper la estructura, y se empieza a romper la estructura social y ya todo se empieza a mezclar. Entonces es el primer momento en el cual yo siento, porque hasta los rockeros anteriores eran un poquito más pitucos, como decimos en el Perú, y vivían en su mundo alternativo durante los años 60 y los años 70 principios. Pero en los años 80 ya es completamente marginal, y eso lo demuestra también el tipo de sonoridad marginal que tenemos, el tipo de conciertos, el tipo de instrumentación, los locales en los cuales se dan los conciertos, es completamente marginal a la suerte y a ver cómo se pueda, ¿no? O sea, y ahí se reunían gente de todas las clases sociales de Lima, de todos los rasgos étnicos que se les puedan ocurrir, y sí generaba conflicto, porque también parte de esta bronca era una bronca contra la generación anterior que de alguna manera sí podía ver este tipo de cosas como negativas, es decir, sí se veía, o sea, sí me pasaba a mí y le pasaba a amigos y le pasaba a todo el mundo que lo que estábamos haciendo, por más tonto que pueda parecer en el año 2020 o 2021, no era normal, digamos, dentro de la súper jerárquica, súper virreinal, súper protocolar sociedad de Lima, ¿no? Sí puede haber un paralelo parcial con México, me parece, pero es diferente, creo. O sea, el Perú vive el día de hoy, en el año 2020, en el virreinato. Nosotros tenemos formación virreinal hasta el día de hoy en las relaciones interpersonales, en las relaciones caciquistas, en las relaciones de pirámide, todo sigue funcionando más o menos igual ahora. Entonces el metal de alguna manera, para mí es un movimiento que fue importante, es un momento porque le mete el pie con todo, son un montón de niños inconformes que no saben muy bien por qué lo están haciendo, pero que sienten esa sensación del caos, de crisis político-social en el país y dicen, me llega todo, estoy harto de todo, no quiero saber nada de nada. Lo cual significa no quiero saber nada de política, no quiero saber nada de partidos, no quiero saber nada de lo que mi familia me dice que hay que hacer, no quiero saber nada del discurso colonial que tenemos, no quiero saber nada de absolutamente nada. Y eso generó un modelo de encapsulamiento inicial, ¿no? Que fue muy importante en el caso del metal nacional, que se metió en una burbuja. Y esa burbuja justamente se aprovechó de una serie de discursos internacionales que ya conocerán ustedes, como el caso del true metal, la sensación de pertenencia, la autenticidad, la participación de la escena, ¿no? Entonces empiezan a cerrar filas. Empezamos a cerrar filas como adolescentes, sin tenerlo muy claro, porque no sabíamos un poco por qué,
empezamos a cerrar filas contra todo aquello que nos considerábamos invasivo. Dentro de esto, lo que más se consideraba como invasivo era el discurso de base estructural de la sociedad limeña. Porque hablar de metal en provincia viene después, es unos años después, ¿no? Pues todavía no se puede mencionar del país. Entonces Lima genera una respuesta de quiebre, considero yo, a través del metal, que se enfrenta contra el discurso, contra las manifestaciones del discurso de pertenencia a la ciudadanía de nación-estado que eran forjadas antes por esta Lima ultracolonial, y en ese proceso justamente de choque es donde empieza a aparecer toda esta cultura del metal, inicial, por lo menos, hasta el 86, 87, donde ya aparecen cosas completamente diferentes. Cuando empieza el metal extremo ya es otro tema en todo sentido, ¿no? Entonces, pero ahora, lo que es muy difícil de explicar, y el tiempo no nos va a dar, es que dentro de esa transición, por supuesto, hay elementos de las dos cosas, es decir, como el revolucionario no es el resultado de la revolución, sino que marca la revolución, entonces por lo tanto tiene elementos del periodo anterior también. Entonces vas a ver que ahí convive, que en el caso del metal, esta lógica de marginalidad, esta lógica de ruptura cultural, esta lógica de ruptura con la tradición, con la idea de que sí quisieran haber tenido un sonido maravilloso, sí quisieran tener los equipos perfectos, sí quisieran poder hacer un super videoclip para MTV, sí quisieran tener un gran concierto, no es que no quieran. Entonces es una sonoridad un poco a la fuerza y una circunstancia un poco a la fuerza, ¿no? Este es el sueño, el sueño capitalista, si quieres llamarlo, de producción pop, dentro de una realidad completamente marginal, ¿no? En la cual tratas de representar una realidad que es imposible, y entonces construyes justamente lo que decía Adriana, una resignificación forzada, digamos, ¿no? Entonces, si ves, por ejemplo, fotos de Dharma, que es otra banda que podríamos escuchar, vas a ver que Dharma, cómo se ponía su traje a lo Van Halen con butapercha. ¿Saben lo que es butapercha, no? Con cinta de pegar, entonces se la ponían en los pantalones y con eso armaban sus líneas y ya estoy listo para el videoclip del TV, pues, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ese era, ¿no? Se te rompió la cuerda, no pasa nada, con 6, para eso tengo 5 más, ¿no? No hay problema. ¿Me entiendes? El parlante está quemado. ¿A quién le importa? No le importa a nadie. Igual estamos en el concierto y da lo mismo, ¿no? Entonces era un poco eso, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil porque un poco para sentir el espíritu, y por eso le pusimos al libro también Espíritu del Metal, para sentir el espíritu del espacio se necesita mucha información, porque a veces hay cosas que parecen ser exactamente lo mismo que en otro lugar y que son muy difíciles de explicar con palabras y que tienen que ver justamente con ese momento que vivieron los jóvenes de transición a una especie de juventud frustrada también, ¿no? De una especie de desarrollo frustrado que explotó a través de varios lugares, y en el caso de mi experiencia personal, explotó a través del metal, ¿no? Entonces, para mí, mi ruta de escape de toda esa confusión, de ese caos social, caos de clase, caos familiar, y problemáticas de todo tipo, desde nacionales hasta personales y familiares, en este desastre en el cual convivimos a través de todos los 80 y que de alguna manera hicieron explotar también el desarrollo del movimiento Sendero Luminoso, del MRTA. Entonces, en un ambiente en el cual yo convivía con bombas. 3 veces han encontrado un coche bomba a punto de explotar en la puerta de mi casa. O sea, ya esa era la convivencia cotidiana. No había luz, no había agua, no había, ¿no? Ya cuando terminabas conociendo gente que la mataron el día anterior en la playa, o que lo volaron con una dinamita, o ya sea por parte del gobierno o por parte de los movimientos revolucionarios, o por Sendero, ya significa que la cosa no está bien y todo el mundo sale corriendo. Es más, si ustedes se ponen a pensar, el hecho de que yo me fuera a Estados Unidos en 1992 y hiciera mi carrera académica fuera del país, es justamente por la condición política en la que estamos y nos encontrábamos todos en Lima, y para el cual mi ruta de escape era de alguna manera era el metal, ¿no? O sea, todos salíamos corriendo a donde fuera. Entonces, esa condición extrema de violencia y de desorden y de crisis sociopolítica en el Perú es justamente el caldo de cultivo del metal inicial. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es único y es bastante diferente a lo que podría haber sucedido en cualquier otro caso, ¿no? Porque a pesar de que en otros casos hayan crisis en otros países, no todas las crisis son iguales. Justo lo que desde unas conversaciones atrás que tuvimos, José Ignacio, era lo que decíamos, ¿no? En este caso es como entender que aquí la revolución o lo que se estaba viviendo, que también era estar contra el sistema, pero en este caso era contra esta propuesta
súper hegemónica de rescatar solo lo andino, ¿no? Y en este momento de aislamiento lo que se quería era vivir otro tipo de cultura y no se excluye o no se dice que esté bien toda la parte violenta, ¿no? Y José Ignacio, ¿cuál es el siguiente tema que nos preparaste y para poderlo escuchar, por favor? Creo que está Guerreros del Metal de Orgus. Nos traemos preparado, permítanme. Almas Inmortales de Falso Monasterio. También, Falso Okay. Monasterio también. Ok, nos vamos con Almas Inmortales de Falso Monasterio.
Continuamos en Cultura Metalera. Estamos platicando con José Ignacio López Ramírez Gastón sobre justo los modelos de exclusión-seclusión en el desarrollo del metal peruano. Y la pregunta crucial, Ignacio, es justo cómo se dan estos modelos o cuáles son estos modelos de exclusión y seclusión y hasta de violencia que se han visto en el metal peruano inicial. Y ya saben, tengo que hablar a toda velocidad como si hubiéramos acelerado la grabación, ¿no? Exacto. En un segundo, dígame usted en un segundo qué pasó con la historia del metal en el Perú, ahorita te lo digo. Nos fue muy mal, y ahí lo dejamos, no. La idea es que de alguna forma entender que parte del modelo de alguna manera que se está generando es aquel que no está definido por una especie de agencia política, tanto dentro como fuera del país, ¿no? El modelo de exclusión de participación no es necesariamente solo determinado por los metaleros del país, quienes de alguna manera están completamente imposibilitados de participar de un mercado global, no tienen ninguna posibilidad de influenciar los sistemas de intercambio de música transnacional en un momento inicial, ¿no? Y viven toda esta experiencia de metal desde lejos, entre comillas. Entonces, en ese sentido, están aislados en el proceso, y el estar aislado es el que nos fuerza de alguna manera a generar justamente esta lógica de isla también, ¿no? O sea, lo estoy simplificando rápido porque nos quedan 2 minutos, pero entonces generas una especie de isla. ¿Por qué? Porque lo que consideras como tu referente es algo que normalmente no solamente no entiendes, sino con lo cual no tienes ningún contacto real. O sea, estás construyendo e imaginando comunidades a las cuales no perteneces, con las cuales no tienes contacto. En este caso somos radicalmente diferentes de México, porque agarras, cruzas la frontera caminando y ahí hay un montón de metaleros, entre comillas. Acá los metaleros son esos gentes que viven por allá lejísimos y que no tienen nada que ver con nosotros, y que solamente ves en la foto. No vienen bandas, ninguna banda viene, no viene nada. Entonces nosotros vivimos completamente aislados. Entonces ese aislamiento ha cumplido varias funciones. Una de las funciones ha hecho que haya esta necesidad de construir espacios de seclusión, es decir, internos, de burbuja, en el cual se cierra el ambiente porque no es parte de un circuito natural, a diferencia de lo que sucedería ya en los 90 y los 2000. Y por otro lado también la idea de que al tú construir esa burbuja, empiezas a fabular un poco y empiezas a representar y resignificar de acuerdo a tu propia cultura interna. Entonces empiezan a manifestarse una serie de características donde nosotros entendemos de alguna manera el metal internacional, de forma que el metal internacional no se entendería a sí mismo de ninguna manera. Entonces el metalero es, en ese sentido, por eso les decía, una figura de transición, porque al mismo tiempo es antisistema y al mismo tiempo es tradicional. Es marginal, pero al mismo tiempo es colonial. Entonces tenemos todos estos discursos súper romantizados, y por eso el metal inicial también busca como referentes centrales en su proceso de exclusión a todas las imaginaciones románticas europeas que llegan a ellos a través del discurso del New Wave de Heavy Metal y de la música de los 70, pero sin nunca adaptar necesariamente los discursos o los modelos de comportamiento que tendrían los metaleros. Es decir, un metalero peruano no se hubiera comportado como un metalero inglés o como un metalero norteamericano para nada. En realidad es completamente diferente. En ese sentido, el metal peruano era en ese momento por lo menos mucho más tradicional, mucho más recatado y con mucho más vestigios coloniales. Eso es un poco difícil de entender a lo mejor porque, no sé, uno pensaría que tiene de colonial un tipo que anda con el pelo, ¿no?, hasta el suelo y con aretes cantando heavy metal, ¿no? Pero es bien colonial, bien. Entonces ahí toman mucha fuerza algunos de los modelos internacionales de honorabilidad, de valor, de pelea romántica, ¿no? Del guerrero, del metal. Entonces el guerrero del metal peruano es otro guerrero, no es el guerrero del metal inglés, ¿no? Entonces no es para nada. También, y ahí ya habría una gran discusión sobre el ancestralismo, no es ese guerrero de Saxon, por ejemplo, que busca en su linaje de alguna manera en el pasado la representatividad de la cultura inglesa. Nosotros no estamos en ese modelo, más bien hay un rechazo por casi todos los modelos en su momento inicial, ¿no? Y esa sensación justamente es la exclusión, hace que sean excluidos por otros discursos por su carencia de discursos específicos, incluyendo discursos sobre Lima, discursos sobre Perú, discursos sobre nuestra realidad política, etcétera. Todos esos discursos son velados y están en un segundo lugar por encima de los temas universales, ¿no? Y entonces eso ha hecho también que el metal sea excluido no solamente en su momento como modelo, sino que haya sido excluido por todas las generaciones posteriores que discuten el tema del rock porque de alguna manera no tienen, no se lo merecen, ¿no? No han logrado generar la agencia política que los valide, ¿no? Gracias, José Ignacio. Fíjate, es tan interesantes estos en el sentido también comparativo del desarrollo, surgimiento, conformación de las escenas. Es muy importante poder también tener una mirada, ¿no? Siempre hemos dicho que aprendemos
también nosotros desde acá, desde México, de las realidades que han pasado en otros contextos. Desgraciadamente el tiempo es implacable en ese sentido, solamente pasaremos a dar lectura. 2 comentarios. Sergio Miranda Bonilla comenta: interesantísima la referencia a la relación con la cultura metal como cultura anglosajona. Gracias por compartir. Gracias, Sergio. Te mandamos un saludo hasta León, Guanajuato, y Sergio también es parte del miembro del seminario. Y Verónica Luna comenta, dice: escuchándolos y reconociendo el esfuerzo del gremio metalero peruano, los contextos sociales no son obstáculo para la música, y menos cuando hay una cultura que exponer en las temáticas del metal. Escuchamos la primera y segunda banda y sin duda nos han dejado más interesadas en el tema. Pues, José Ignacio, te damos mucho las gracias. Adriana, gracias. Ha sido un placer. Nos quedamos con ganas de seguir debatiendo, platicando. Nos faltan 3 horas para cerrar este tema nada más. ¿Qué viene, José Ignacio, rápidamente? ¿Qué viene en los estudios de Metal Contigo? Bueno, viene la publicación de este libro que ha editado Nelson Varas y otros sobre metal en Latinoamérica, donde tengo un capítulo que es bien interesante, porque el hecho de que se haya publicado en inglés y se publica primero por inglés tiene que ver con otros temas que hemos hablado contigo, Alfredo, que es el tema de acceso y de posibilidad. O sea, la primera propuesta que me sale para poder hablar de este tema es en inglés y lo escribo primero en inglés. Si alguien me hubiera dicho, oye, voy a sacar un libro y quieres escribir algo, yo te digo, claro. Pero es interesante eso, en ese sentido, lo bueno y lo malo de ese proceso, ¿no? Y luego lo segundo es que estamos trabajando en el catálogo, por ejemplo, de la exhibición, porque lo que queremos es, nos atrapó la exhibición, fue lo último que se hizo y de ahí vino la pandemia y todos terminamos encerrados. Entonces lo que queremos de alguna manera es lograr concretizar el trabajo que se hizo, sobre todo ya estamos en eso, probablemente antes de fin del 2020, ya logremos tener el publicado el catálogo de lo que se hizo, ¿no? Como un recuerdo. Y lo último y más importante es, no tenemos en este momento un desarrollo de productos académicos en el Perú, porque inicialmente la intención del grupo era lograr que la gente se interese y empiece a estudiar, pero de ahí a que la gente produzca un material que sea de buena calidad, necesitamos que madure el ambiente. Y lo que estamos es, yo creo, en un proceso de maduración, donde yo estoy tratando de lograr convencer a la gente que se ponga las pilas para empezar a darle vueltas a un nivel más allá de la conversación como la que hemos tenido ahora, sino más profunda, digamos, en el cual realmente hagas un análisis serio, hagas un mapeo que nunca se ha hecho de las comunidades metaleras y realmente presentes una investigación de calidad o interesante sobre el tema. Y para eso tenemos que madurar en el proceso. ¿Y cómo se madura en el proceso? Conversatorios, discusiones, presentaciones, lecturas, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy tratando de fomentar que se genere un grupo de base. Por ejemplo, yo soy asesor de tesis de 2 tesis de ahorita, de Camilo Uriarte y de Arturo Rivas, son las 2 tesis que se están haciendo ahorita de metal en la Universidad Católica. Entonces la idea es que se empiece a afinar la calidad del trabajo académico para que podamos realmente dar información que vaya más allá del interés, de la nostalgia o del amor romántico que le podamos tener al metal y demos algo que sea útil, ¿no? Para que sea útil para las comunidades y para el estudio, las mismas comunidades musicales y para el estudio en general académico, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que comentas, José Ignacio. Como habíamos dicho, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, por estar aquí con el programa de Cultura Metalera. Gracias a Felipe de Radio Faro, porque siempre nos está acompañando. Muchas gracias, Alfredo, por una emisión más. Nos despedimos, les mandamos un gran abrazo. Gracias por escucharnos y si nos van a escuchar más adelante también, muchas gracias por conectarse. Y esto fue una emisión más de Cultura Metalera. Esto fue Cultura Metalera. Un programa donde el heavy metal no solo es música, es cultura.